Buenos días, mi nombre es David Cornejo y el día de hoy le voy a hablar sobre mi comentario oral que tiene que ver con el cuento Los amigos de Julio Cortázar y la tira cómica de Calvin y Hobbes de Bill Watterson, conectándose con mi cuestión global, cómo la frontera entre lo real y lo imaginario refleja la complejidad de la mente humana. Ok, ambos textos muestran que lo que imaginamos puede ser tan real y significativo como lo que vivimos, revelando cómo la mente humana mezcla constantemente esta fantasía con la realidad. Julio Cortázar fue un escritor argentino del siglo XX, uno de los más importantes del boom latinoamericano. Su obra se caracteriza por romper los límites entre lo real y lo fantástico, lo ficcionario, y por explorar la mente y las emociones humanas. El cuento que yo elegí, en este caso Los amigos, pertenece a su libro, Final del juego, y tiene una forma narrativa breve con un tono íntimo y reflexivo. Cortázar solía decir que los cuentos no debían contarse como una historia como tal, sino como un golpe de emoción. En Los amigos, ese golpe llega a través del recuerdo y la nostalgia. No es una historia con mucha acción, sino una exploración del pensamiento. El narrador no solo recuerda a sus amigos, sino que revive la sensación de haberlos perdido, lo que genera una gran atmósfera entre lo real y lo mental, como si el tiempo fuera un sueño. En este cuento, el narrador recuerda a un grupo de amigos de su juventud y cómo con el pasado del tiempo la amistad se transforma en una especie de recuerdo vivo, casi fantasmal. Desde el inicio, Cortázar nos sumerge en un mundo donde los recuerdos parecen tan reales como el presente. Por ejemplo, cuando el narrador en el cuento dice, y es una cita sacada del cuento, a veces los amigos se me aparecen en la calle, pero no son ellos, son otros que se les parecen. Esta cita puede evidenciar cómo la memoria y la imaginación se mezclan, creando una confusión entre lo real y lo inventado. La mente del narrador no distingue si lo que pertenece al presente o a su propio recuerdo. Esto se conecta con la cuestión global, ya que muestra cómo la mente humana puede crear realidades propias o incluso puede llenar vacíos emocionales para revivir momentos perdidos. La línea entre lo que existe y lo que se recuerda se vuelve totalmente difusa. También es interesante que Cortázar nunca dice claramente si los amigos murieron o si se alejaron, o si simplemente el tiempo los separó. Esta es una ambigüedad que deja espacio para que la imaginación del lector complete los vacíos, igual que hace la mente del narrador en el cuento. Este no busca darnos una respuesta concreta, sino hacernos sentir una mezcla entre un recuerdo y ausencia, entre lo vivido y lo imaginado. Más adelante en el mismo cuento, Cortázar utiliza las imágenes poéticas y nostálgicas, como cuando el narrador dice, los amigos eran una manera de estar solo, menos solo. Esto muestra la necesidad humana de imaginar compañía, incluso cuando esa compañía ya no está presente. Es un reflejo de la mente, intentando reconstruir lo perdido. Lo real y lo imaginario se mezclan para mantener una conexión emocional, demostrando que en la mente humana la imaginación no es solo una forma de escapar, sino una herramienta para sobrellevar el peso del tiempo y de la soledad. Eh, Además, este reflexiona con una estructura fragmentada que refleja la mente humana y recuerda por partes que el tiempo a veces inventa detalles para llenar los huecos del pasado. El cuento también presenta figuras literarias como la metáfora, con la cita la amistad como un puente invisible, y la personificación de los recuerdos que parecen tener vida propia. Todo esto contribuye a la sensación de que la imaginación y la realidad son una sola experiencia emocional. Incluso hablando del lenguaje sencillo, pero lleno de emoción, nos ayuda a entrar en la mente del narrador, que intenta entender lo que siente mientras revive el pasado. La mente del narrador aquí funciona como un espejo que refleja tanto lo que fue como lo que desea que siga siendo. Por eso Cortázar logra que el lector perciba esta tensión entre aceptar el pasado y querer conservar lo perdido a través de esa ilusión. Pero bueno, pasemos a el segundo texto, el texto no literario. En mi caso es una tira cómica de Calvin y Hobbes, creada por el escritor y creador de tiras cómicas Bill Watterson. Esta fue publicada en los periódicos desde 1985 a 1995, conocida por su mezcla de humor y reflexión y fantasía. En la historia, Calvin tiene un tigre de peluche llamado Hobbes, que para él es un amigo real. Sus padres lo observan esta relación con una mezcla de curiosidad y preocupación. La madre de Calvin entiende que Hobbes es una parte natural de la imaginación de su hijo,
mientras que el padre termina dudando incluso de su propia percepción de la realidad cuando dice esta cita sacada de la tira cómica. A veces pienso que todos mis amigos han sido imaginarios. Esta última frase cambia completamente el sentido de la tira cómica. Ya no solo se trata de un niño y su peluche, sino de una reflexión sobre la soledad de la percepción y la mente humana. Bill Watterson utiliza el formato de una historieta pero logra que un simple diálogo cotidiano se transforme en una expresión filosófica. Lo que parece un chiste termina siendo una pregunta existencial. ¿Qué es lo que realmente define lo real? ¿Lo que vemos o lo que sentimos? En esta tira cómica, la composición visual también tiene un papel muy importante. Podemos ver a Calvin y a su padre en escenas domésticas simples, lo que crea una sensación de vida cotidiana y realismo. Sin embargo, el diálogo rompe esta normalidad. El personaje del padre, con una expresión cansada o pensativa, da un giro inesperado a la conversación con una frase que mezcla el humor y la profundidad. Esta combinación es una de las marcas más fuertes del estilo de Watterson. El contraste entre lo visual, lo cotidiano y lo verbal muestra cómo la tira cómica combina dos niveles, la apariencia y el pensamiento. Además, Hobbes no aparece en esta viñeta de manera central como tal, pero su presencia invisible está en el fondo de toda la conversación, como un símbolo de la imaginación. Su ausencia visual refuerza la idea de que la línea entre lo real y lo imaginario puede ser invisible, pero igualmente de poderosa. En otras tiras, Hobbes aparece de dos maneras, como peluche cuando hay adultos presentes y como un tigre vivo cuando Calvin está solo, ya que este cambio visual funciona como una metáfora del poder de la mente humana para crear realidades paralelas o para crear una imaginación, en este caso de un niño. Watterson utiliza este recurso para mostrar cómo los límites de la imaginación pueden ser tan solo sólidos como los del mundo físico. Calvin es un ser con emociones, opiniones y afecto. En relación con la cuestión global, mi cuestión global, aquí se muestra claramente la frontera entre lo irreal y lo imaginario. Hobbes, aunque no exista físicamente como un tigre vivo, es real para Calvin, porque representa su compañía, comprensión y amistad. Su mente transforma la imaginación con algo significativo, emocional, profundo. Esto nos hace pensar que la mente humana no siempre busca lo real en un sentido físico, sino en un sentido emocional o psicológico. Para Calvin, la realidad no se limita a lo que ve, sino también a lo que siente. Su amistad con Hobbes le da confianza, apoyo y alegría, y para él Hobbes sí existe. La imaginación se convierte entonces en una forma de crear sentido en el mundo, una herramienta para comprender la vida. El cuento Los amigos, que yo elegí, y la tira cómica se conectan profundamente. Ambos personajes se aferran a amistades que existen más en la mente que en un mundo físico. Para el narrador de Cortázar, los amigos del pasado viven en su recuerdo. Para Calvin, Hobbes vive en su imaginación. Ambos casos, estas presencias son reales porque influyen en su forma de pensar, sentir y actuar. Ambos autores muestran que la mente humana es capaz de mantener vivas las relaciones, incluso cuando el tiempo o la distancia o incluso la realidad las han borrado. Y por último, vamos a analizar cómo este cuento no literario y el literario se asocian con mi pregunta y respondiéndola. Después de analizar Los amigos de Julio Cortázar y la tira cómica Calvin y Hobbes de Bill Watterson, podemos ver que ambos textos exploran distintas maneras la frontera entre lo real y lo imaginario y cómo esta frontera refleja la complejidad humana en los amigos. Lo imaginario aparece en los recuerdos del narrador. Él revive a sus amigos del pasado como si todavía existieran. En cambio, en Calvin y Hobbes, lo imaginario surge a través del juego y la inocencia. Calvin convierte un peluche en un ser vivo y compañero real, mientras que su padre, en un tono más adulto, confiesa que a veces también se siente atrapado entre lo que fuese real y lo que imaginó. Pero bueno, voy a ponerle una pregunta de mi compañero de grupo y voy a responderla en el siguiente audio. Compañero, ¿cómo influye la emoción o el estado mental en esa frontera entre realidad y ficción? Muy buena pregunta. Pues la emoción y el estado mental son precisamente lo que crean y modifican esta frontera. Cuando una persona está triste o nostálgica o sola, como el narrador de Los amigos, la mente tiende a reconstruir lo perdido, mezclando recuerdos con imaginación para aliviar el dolor.
En cambio, cuando una persona siente curiosidad, alegría o necesidad de escapar, como Calvin, la imaginación se convierte en un refugio o en una extensión del juego mismo. Las emociones hacen que lo imaginario parezca real y que lo real a veces se vuelva confuso o incierto. Por eso la frontera entre la realidad y la ficción no es fija, cambia según lo que sentimos. Un recuerdo feliz puede volverse más vivo que el presente o una fantasía puede darnos más consuelo que un hecho real. Muchas gracias.